Vamos a dialogar con Alfonso Pratgay, expresidente del Banco Central de la República Argentina, ex titular de Hacienda del Ministerio de Economía. Pero antes, la afirmación que estaban esperando los mercados. El dólar blue no tiene ninguna traducción en la economía real, dijo hoy la portavoz. Yo coincido con lo que plantea Guada, ¿no? Quizá la disparada de hoy deba llamarse el dólar Cerruti, ¿no? Hizo todo mal. Comunicación de crisis cero. Verdaderamente esta gente no tiene idea, ¿no? Ya vamos a tomar medidas, esperen, tal vez el fin de semana. Escúchala. O la semana que viene, obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la situación de la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real, pero es la ministra la que va a comunicar los temas económicos después de la reunión de Gabinete Económico. Muchas gracias. El problema son las informaciones. Claro. El problema son las informaciones. Es una sensación. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Saludo ahí a todo el equipo. Qué momento, ¿no? Dame tu idea después de saber de qué se tratan estas cosas, de conocer perfectamente desde el Banco Central, desde un gobierno. ¿Cómo estás observando esta dinámica y cómo estás observando al gobierno? Y los veo totalmente alejados de la realidad, ¿no? No me sorprende que justo haya usado ese término, la vocera presidencial, porque ellos viven en otra realidad, viven en otra frecuencia, prácticamente en otra galaxia. Se hablan entre ellos, queriendo convencerse de que la cosa está bien y la cosa no está bien. No hace falta ni siquiera mirar los distintos programas de TV. La gente tiene mucha ansiedad, mucha preocupación. La inflación está llegando a niveles que no veíamos desde la última hiper, y esto genera angustia, genera muchas dificultades para llegar a fin de mes, y lo que ven los argentinos cuando buscan alguna señal de estabilidad y de rumbo es un gobierno que se pelean entre ellos, y una vicepresidente que es más presidente que vicepresidente, digamos las cosas como son, que ataca a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si esto hubiera que explicárselo a un observador que no conoce mucho de Argentina, no hay cómo empezar a explicarlo, Pablo. Que en el medio de todo esto, la segunda persona en el orden institucional y posiblemente la principal responsable de este gobierno sale a atacar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por supuesto que el desorden, el descontrol y como te decía al principio, la distancia de este gobierno con la realidad es infinita y todos los días nos sorprenden, ¿no? En este marco, Batakis, ¿puede tomar alguna medida que amortice, que frene, que cambie expectativas? Bueno, a ver, recordemos que Batakis lleva 16 días en el cargo. No sé si te parece mucho o poco, luce prácticamente como una eternidad, ¿no? Así es. Se tomó una semana para hacer su primera conferencia de prensa, o sea, la mitad de su mandato se lo tomó para evaluar qué iba a decir, y bueno, como comentamos en su momento, esa conferencia de prensa hubo una expresión de deseos, pero no hubo nada que se le pareciera a un plan que no solamente marca objetivos, sino marca los instrumentos y los pasos a partir de los cuales vamos a llegar a esos objetivos, ¿no? Y ahora lo único que vemos son trascendidos, inclusive de la reunión de gabinete, el ministro de Turismo piensa algo, y bueno, refuerza un poco lo que decíamos antes, Pablo. Las medidas, como decía Guadalupe recién, las medidas no se adelantan, se anuncian, pero además da la sensación de que no hay una única línea y que, por supuesto, no hay ninguna claridad de cómo salir, ¿no? Y en el interín, digamos también que llevamos 16 días sin que Cristina Kirchner, que es la que tiene el poder, respalde contundentemente, o ni siquiera contundentemente, que respalde de alguna manera a la ministra de Economía. Ayer armó una reunioncita con 4 o 5 gobernadores para tratar de mostrar músculo político, y logró el efecto contrario, ¿no? Entonces da la impresión de que los anuncios que pueda dar son anuncios que ya vienen con la pólvora mojada, ¿no? Lamentablemente. El Banco Central, reservas netas negativas, dicen algunos.
Tu experiencia en el Banco Central, en los momentos más complicados de la Argentina, me parece que te dan una suficiente espalda para ver en qué está el Banco Central, qué puede hacer el Banco Central ante su escasez de dólares. Mira, el Banco Central está en el lugar que estuvo siempre que Cristina Kirchner tuvo el poder. Cuando Cristina fue presidente, durante esos 8 años, repasemos la historia, Pablo, el Banco Central perdió 40.000 millones de dólares. Así es. Y además tuvo un aumento de su deuda de más o menos 15.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que durante las primeras 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, básicamente saqueó al Banco Central por un monto equivalente a 55.000 millones de dólares. Y ahora vamos por el mismo camino, ¿no? Es vicepresidente, ostenta el poder, como ya dijimos. Desde que asumió cayeron 10.000 millones de dólares las reservas, a pesar del cepo más estricto de la historia, a pesar de los precios de los granos y demás. Y por el lado de la deuda, el Banco Central tiene 37.000 millones de dólares más de deuda de la que tenía antes de que asumiera Cristina. Entonces, la política de Cristina Fernández de Kirchner es una política de esquilmar al Banco Central. Lo hizo la primera vez, lo está haciendo ahora, y no nos sorprendamos que la moneda de cambio del Banco Central, que es el peso, sea el pato de la boda, digamos. Nadie quiere guardarse los pesos si ya tomó nota de lo que hace Cristina con el Banco Central cada vez que es gobierno, ¿no? Entonces, hasta que esto no se modifique, no importan los nombres, no importa si es Batakis o Guzmán, las políticas son las que llevan a estos resultados, ¿no? Yo la vi el otro día, Cristina, Pablo, como la habrás visto vos, en un acto en Calafate, y mostraba un grafiquito de lo que ellos llaman fuga de capitales, sí, durante esta gestión, la gestión de Macri y todo esto. Lo que no dice es el resultado final. El resultado final no es la fuga de capitales, es la cantidad de recursos con los que cuenta el Banco Central. Y ella se lo lleva puesto al Banco Central cada vez que es gobierno, y estamos sufriendo esas consecuencias. Willy. Alfonso, cuando uno mira lo que es los números fiscales son un desastre, los números monetarios son un desastre, el acuerdo con el fondo otro desastre, la reserva del Banco Central un desastre, el tipo de cambio oficial un desastre, ve que para dar vuelta a esta corrida hacen falta una serie de medidas muy importantes. Entonces, la pregunta es, de corto plazo, o mediano plazo si querés, uno no ve una reacción oficial que vaya en ese sentido. ¿Qué ves de corto plazo que va a ocurrir? ¿Ves mucho ruido político que desencadene, digamos, una solución económica? Bueno, obviamente lo describiste vos. Es un gobierno que lleva ya varios meses poniendo un parche detrás de otro parche, y eso no resuelve el problema, ¿no? Lo hablaba hoy con un amigo y me decía una analogía muy linda. Es como cuando empezaste a abrocharte la camisa por el botón equivocado y después seguís, es como que no tenés manera de resolverlo, ¿no? Y ellos están atrapados en esa lógica. Y te agrego un dato más que salió hoy, que fue muy, muy preocupante, que en junio la balanza Argentina tuvo, sí, déficit comercial, sí, ¿no? A pesar de todo lo que dijimos antes, ¿no? Lo único que nos falta encima es pasar a tener déficit comercial, porque así es como se te evaporan en un segundo las reservas, ¿no? Y bueno, entonces yendo a tu pregunta, Willy, es obvio que lo que hace falta es un programa y una línea política y técnica clara de hacia dónde vamos. Pero de corto plazo el gobierno está en otra película, digamos, ¿eh? O sea... Pero Willy, no solo corto plazo. Esto no lo vemos desde que asumieron. Acordate que al poco tiempo de asumir, el presidente decía, no, yo no quiero... Se jactaba. Jactaba, exacto, esa es la palabra. Se jactaba de no tener plan. No, ¿para qué voy a tener plan? ¿No? Como si gobernar un país fuera una realidad que te permite licencias que no te permite ninguna otra realidad. Ahora, Alfonso, la dinámica en la que ha entrado inflación, dólar blue, retroalimentándose, la desesperación de la gente por desprenderse de los pesos, por reemplazar los pesos por algo, un sustituto de valor. Si no se pueden comprar dólares, se compran mercadería, se compra lo que sea. Estos comportamientos hiperinflacionarios, suponete que los llamemos. Más me apuntan. En septiembre vence la deuda en pesos, 1,2 billones. En LELIQ, los intereses más los intereses de la LELIQ.
¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y bueno, siguen emitiendo. ¿Te acordás el verso de que no es lo mismo la deuda en pesos que la deuda en dólares? Para ellos no es lo mismo porque al final del día se llevan puesto al Banco Central. Entonces, cuando hay dólares en el Banco Central, los usan para pagar la deuda. Cuando no hay dólares, emiten pesos para pagar la deuda. Pero eso es como un perro que se va mordiendo la cola, porque al final esos pesos quedan en el sistema. Y como bien dijiste vos, yo lo escuché hoy al presidente volver a hablar de especulación. Yo cuando veo las marchas en las calles, yo cuando veo los cortes de rutas y de avenidas, yo no veo especuladores. Lo que veo son argentinos que están pidiendo una respuesta, ¿no? Entonces no es el especulador el que se saca de encima los pesos, es el ciudadano de a pie que efectivamente, como bien vos decías recién, sabe que cada semana los pesos valen menos, entonces hay que sacárselos del bolsillo. Esta es una dinámica muy, muy preocupante que no veíamos efectivamente desde finales de los años 80, ¿no? Es la descomposición del signo monetario nacional y es la consecuencia directa, como decía yo antes, de la falta de credibilidad que ofrecen las autoridades, las máximas autoridades. Y vuelvo a lo que decía al principio. En cualquier país del mundo en el que la vicepresidente de ese país ataque de manera certera y violenta a otro poder, como es la Corte Suprema de Justicia, y no se puede pensar que eso es el principio de la solución, Pablo. Entonces no nos sorprendamos de que en estos días hay más nerviosismo en el mercado. Lo está provocando Cristina, lo viene provocando con la primera de sus cartas, lo viene empujando al presidente a un precipicio. Y la verdad que es inexplicable, ¿no? Porque lo único que parece importarle a ella es que la salven de sus causas al precio que sea, ¿no? En el medio hay 48 millones de argentinos que sufren esas consecuencias. Bueno, te hago una pregunta final con una respuesta cortita. Desde el punto de vista político, ¿la oposición tiene alguna otra posibilidad más que la declaración que hizo, observar y pedir responsabilidad? Digo, porque da la sensación que la Argentina no se ordena si antes no viene un colapso y termina la gente en las calles, tenemos la Plaza de Mayo, digamos, ¿hay chances institucionales de que la oposición exija una responsabilidad mayor del oficialismo? Siendo poco sí, yo más... creo que eso... ¿Es necesario eso a tu juicio? Me parece que es importante que se haga eso, pero creo que también hay tres tareas más que tiene que hacer la oposición. Primero, asegurarse de que los límites institucionales a los que ellos parecen que no querer ajustarse se van a mantener y por eso ser muy contundentes cada vez que Cristina intenta desestabilizar a cualquiera de los poderes, al presidente Alberto Fernández o a la Corte Suprema de Justicia o eventualmente al Congreso de la Nación. La segunda responsabilidad de la oposición es mantenerse muy unida. Y entre otras cosas eso significa en estos momentos dejar de hablar de candidaturas. Las candidaturas llegarán cuando tengan que llegar y las elegirán a través de las PASO los ciudadanos argentinos. Así que no hay que preocuparse tanto de eso, me parece a mí. Y la tercera cuestión es empezar a hablarle a la sociedad con un programa de gobierno concreto para que haya una salida, ¿no? Me parece que este gobierno está arrinconándose sin ninguna salida. Y tenemos que empezar a ver cuál es la Argentina que viene después de las elecciones del 2023. El tema es que falta mucho. El tema es que falta mucho, pero yo creo que esa es la responsabilidad de la oposición, porque hasta entonces la cancha está en el poder del Frente de Todos, pero obviamente que la Argentina va a existir después del 2023 y a partir de ahí es donde nosotros como oposición tenemos que empezar a marcar cuál sería el camino, ¿no? Para que la desconfianza en el gobierno no se transforme en una desconfianza en nuestro futuro y en una desconfianza en Argentina. Gracias, Alfonso, por el diálogo, como siempre. Gracias, Pablo, a ustedes. Que tengan una buena tarde. Alfonso Pratgay. Vamos a la calle con Diego Leuen. Damos una vueltita por allí. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde te encuentras?